Eileen tenía 73 años cuando aquella mañana empezó a entender que una casa también podía convertirse en una forma de cansancio. Era finales de agosto, hacía un frío seco que se colaba por los marcos de las ventanas antiguas, y la luz gris de las 9 de la mañana dejaba ver hasta el polvo más fino suspendido en el aire. Vivía sola desde hacía 4 años. Desde que murió su marido, en la misma casa donde había criado a sus hijos, corregido cuadernos de alumnos durante madrugadas enteras y celebrado cumpleaños, navidades y domingos que en otro tiempo parecían eternos. Había sido profesora durante más de 3 décadas, una de esas mujeres que organizaban la vida de todos sin hacer ruido, como si el amor consistiera en anticiparse al hambre ajena, al olvido ajeno, al dolor ajeno. En el barrio todavía la recordaban por sus moños apretados, sus blusas con cuello redondo y esa costumbre de llevar caramelos de menta en el bolso por si algún niño lloraba. Pero en aquella etapa de su vida ya no quedaban alumnos, ni marido, ni hijos entrando y saliendo de la cocina. Quedaban los objetos, pilas de objetos, capas enteras de una vida que había seguido acumulándose incluso después de que la vida misma empezara a irse. La casa de Eileen no estaba sucia ni abandonada, y eso era casi lo más triste de todo. Estaba cuidada con una disciplina vieja, como si ella siguiera intentando demostrarle a alguien que todavía podía sostenerlo todo. Los platos estaban lavados, las cortinas limpias, las camas tendidas, pero cada habitación estaba tan llena que daba la sensación de que las paredes se habían ido acercando con los años. En el aparador del comedor seguían las copas que solo se usaban cuando venía visita, aunque hacía meses que nadie se sentaba allí. En el dormitorio continuaba colgado, detrás de la puerta, un suéter marrón de lana gruesa que todavía conservaba vagamente el olor del perfume de su marido, una mezcla de loción barata y hojas secas. En el cuarto del fondo, descansaban cajas con juguetes de su hija, cuadernos de sus primeros alumnos, manteles de una época en la que todavía cocinaba para 6 personas y una radio pequeña con la antena torcida que nadie había querido tirar. Todo tenía una historia, y precisamente por eso nada se movía. Eileen no vivía entre cosas, vivía entre versiones de sí misma, y aunque nunca lo había dicho en voz alta, empezaba a sentir que aquella casa, que durante décadas había sido refugio, ahora se parecía demasiado a una despedida que nunca terminaba. Aquella mañana no había nada especial en su rutina. Se levantó a la misma hora de siempre, preparó café en la cafetera vieja que hacía un ruido leve, como un suspiro metálico, y apoyó las manos en la encimera mientras esperaba que el líquido oscuro terminara de caer. No tenía planes para ese día. Nadie iba a visitarla. Nadie iba a llamarla con urgencia. Sus hijos vivían en otras ciudades, ocupados con sus propias vidas, y aunque hablaban de vez en cuando, las conversaciones se habían vuelto breves, funcionales, casi administrativas. ¿Comiste? ¿Tomaste tus medicamentos? Después te llamo con más tiempo. Eileen ya no esperaba mucho más que eso. Se había acostumbrado a no esperar, que es una forma silenciosa de protegerse. Pero algo en esa mañana se sentía distinto, como si el aire estuviera más pesado, o como si la casa, de alguna manera, estuviera observándola. Todo empezó con un gesto mínimo. Intentó guardar una bandeja en un armario de la cocina que ya no tenía espacio para nada más. Empujó con cuidado, acomodó una pila de recipientes, movió una tapa, y aún así no cerraba. Insistió. Presionó un poco más fuerte. Fue entonces cuando todo se dio de golpe. Una cadena de objetos cayó como si llevaran años esperando ese momento. Tupper sin tapa, tapas sin recipiente, moldes deformados, frascos con etiquetas borrosas, bolsas dentro de bolsas, una lata redonda llena de llaves que ya no abrían ninguna puerta. El sonido no fue fuerte, pero sí suficiente para romper el silencio que dominaba la casa.
Aileen se quedó inmóvil, mirando el suelo cubierto de cosas que alguna vez tuvieron sentido. No se agachó de inmediato. No reaccionó como alguien que simplemente va a recoger un desorden. Se quedó quieta, con los brazos colgando, sintiendo algo más profundo que molestia. Era otra cosa. Era como si ese pequeño derrumbe hubiera expuesto algo que ella llevaba años evitando mirar. Se agachó despacio, con la cautela de quien no sabe exactamente qué está a punto de tocar. Tomó una de las tapas de plástico, amarillenta por el tiempo, y la giró entre los dedos. No recordaba de qué recipiente era, ni cuándo la había guardado. Aún así, no la soltaba. Era absurdo, pero al mismo tiempo completamente lógico dentro de su forma de vivir. Cada objeto era una posibilidad de recuerdo, y cada recuerdo, una forma de no perder del todo lo que ya se había ido. Pero mientras sostenía aquella tapa inútil, algo dentro de ella empezó a incomodarse. No era nostalgia, era cansancio. Un cansancio acumulado que no venía del cuerpo, sino de la carga invisible de sostener todo aquello. Miró alrededor de la cocina, y por primera vez no vio objetos. Vio peso. Aileen empezó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos. La forma en que las cosas estaban apiladas no era casual, era defensiva. Todo estaba guardado por si acaso, por si alguien venía, por si algo se rompía, por si algún día volvía a necesitarlo. Pero ese algún día llevaba años sin llegar. Abrió otro armario. Más recipientes, más cosas repetidas, más versiones de lo mismo. Sintió una presión leve en el pecho, no dolorosa, pero constante. Cerró la puerta con cuidado, como si hacer ruido pudiera empeorar la sensación. Caminó hacia el comedor y se detuvo en seco. La mesa grande, aquella donde cabían 6 personas, estaba cubierta por un mantel grueso, y encima, una fila de objetos que ya no tenían función. Todo estaba en su sitio, pero nada tenía propósito. Y eso, por alguna razón, fue lo que más le dolió. Se sentó en una de las sillas, la misma en la que su marido solía sentarse los domingos, y apoyó las manos sobre las piernas. La casa estaba en silencio absoluto, pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio que parecía amplificar cada pensamiento. Por primera vez en mucho tiempo, Aileen se hizo una pregunta que no estaba relacionada con nadie más. No pensó en sus hijos, ni en lo que dirían, ni en lo que necesitarían. Pensó en ella. Y la pregunta apareció de forma incómoda, casi como una intrusa. ¿Para qué estoy guardando todo esto? No era una pregunta práctica, era más profunda. Era una grieta, porque detrás de ella había otra, más difícil. ¿Quién soy ahora, sin todo esto que me acompañó durante tantos años? No tenía una respuesta inmediata, y eso la descolocó más que cualquier otra cosa. Esa pregunta la siguió mientras se levantaba y caminaba por la casa como si la estuviera viendo por primera vez. Entró al dormitorio. El suéter de su marido seguía colgado detrás de la puerta, ligeramente torcido, como si alguien lo hubiera dejado allí el día anterior. Se acercó, lo tocó, y por un instante sintió el impulso de abrazarlo, como si el tejido pudiera devolverle algo de lo que había perdido. Pero no lo hizo. En lugar de eso, lo dejó quieto, colgando, exactamente como estaba. Luego pasó al cuarto del fondo. Abrió una de las cajas. Dentro había juguetes antiguos, algunos rotos, otros intactos. Recordó manos pequeñas, risas, desorden vivo. Cerró la caja, respiró hondo, y en ese momento empezó a entender algo que le incomodó profundamente. La casa no estaba llena de recuerdos, estaba llena de intentos de detener el tiempo. Aileen regresó lentamente a la cocina, pero ya no caminaba igual que antes. Había en su paso una especie de atención nueva, como si cada rincón estuviera intentando decirle algo
que ella llevaba años ignorando. Se apoyó en la encimera y miró de nuevo el suelo, donde todavía quedaban algunos objetos caídos que no había recogido. No era pereza, era otra cosa, una resistencia que no sabía nombrar. De pronto entendió que no se trataba de ordenar, ni de limpiar, ni siquiera de deshacerse de cosas por practicidad. Lo que estaba en juego era mucho más íntimo. Cada objeto que permanecía allí estaba sosteniendo una versión antigua de ella misma, una que ya no existía, pero que seguía ocupando espacio como si todavía tuviera derecho a quedarse. Sintió un leve temblor en las manos, no de miedo exactamente, sino de reconocimiento, como cuando uno ve algo evidente por primera vez, aunque siempre haya estado delante. Y fue ahí, en ese instante aparentemente simple, cuando empezó a surgir una idea incómoda pero clara. Tal vez no era la casa la que estaba llena. Tal vez era ella la que ya no cabía dentro de la vida que había construido. Se agachó finalmente y empezó a recoger las cosas del suelo, pero esta vez lo hizo diferente. No las guardó automáticamente en el mismo lugar. Las sostuvo un segundo más, como si necesitara preguntarse algo antes de decidir. Tomó una cuchara de madera vieja, con el mango gastado, y una pequeña grieta en un costado. Recordó haberla usado durante años, removiendo sopas, preparando comidas que ya no hacía. Podía seguir guardándola, claro. No ocupaba tanto espacio. Pero la pregunta ya no era esa. La pregunta era otra. ¿Tiene lugar en mi vida ahora? Y por primera vez, no respondió desde el hábito, sino desde una honestidad incómoda. La dejó sobre la mesa. No la devolvió al cajón. Ese gesto, pequeño y casi invisible, fue su primer corte real con la inercia. Después vinieron otros. Un recipiente sin tapa, una tapa sin recipiente, una bolsa dentro de otra bolsa. Cosas que antes justificaba sin pensar, ahora empezaban a parecerle innecesarias, casi absurdas. Y en ese proceso lento, torpe y profundamente emocional, Aileen comenzó a experimentar algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, una forma tímida de control sobre su propia vida. A medida que avanzaba, empezó a notar que cada espacio de la casa le provocaba una sensación distinta, como si los ambientes no fueran físicos, sino emocionales. La cocina ya no era solo la cocina, era presión, era exceso, era una acumulación silenciosa de tareas que ya no existían. El comedor, en cambio, le generaba una tristeza más densa, casi pesada, como si el aire allí estuviera cargado de ausencias que nunca terminaron de irse. El dormitorio era diferente. Allí había una mezcla difícil de explicar, una calma que dolía, una cercanía con el pasado que no era del todo incómoda, pero tampoco ligera. Y el cuarto del fondo, ese era el más difícil de todos. Era como abrir una puerta a versiones anteriores de sí misma que todavía parecían esperar algo. Aileen no había pensado nunca en su casa de esa manera. Siempre había sido su hogar. Pero ahora empezaba a verla como un mapa emocional, un territorio lleno de puntos donde el tiempo se había detenido. Y esa percepción, aunque reveladora, también era abrumadora, porque implicaba que no bastaba con ordenar objetos. Iba a tener que enfrentarse a lo que cada uno representaba. En ese punto, algo dentro de ella se volvió más consciente, como si no estuviera sola en ese proceso, como si esa experiencia tuviera una dimensión que iba más allá de su propia casa. Pensó, sin saber muy bien por qué, que tal vez otras personas también vivían rodeadas de cosas que ya no sabían soltar, cargando silencios parecidos, sosteniendo recuerdos que empezaban a pesar más de lo que acompañaban. Y si alguien estuviera escuchando esa historia, tal vez entendería exactamente esa sensación de quedar separado frente a un objeto sin saber si guardarlo es amor o es miedo. Si has llegado hasta aquí, probablemente sabes de lo que hablo, y tal vez te reconozcas en este tipo de momentos en los que algo pequeño abre una grieta enorme por dentro. Aileen no lo dijo en voz alta, claro,
pero esa intuición de no estar completamente sola le dio un poco de aire. No suficiente para aliviarlo todo, pero sí lo bastante como para seguir, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba huyendo de lo que sentía. Estaba empezando, aunque con dificultad, a mirarlo de frente. A partir de ese momento, Eileen dejó de moverse por la casa como quien simplemente recorre un espacio conocido y empezó a hacerlo como alguien que está tomando decisiones, aunque no siempre supiera cuáles. Volvió al comedor y retiró con cuidado algunos objetos de la mesa, dejando al descubierto la madera oscura que llevaba años sin verse por completo. Pasó la mano por la superficie y sintió una mezcla extraña de familiaridad y distancia, como si estuviera tocando algo que le pertenecía, pero que ya no formaba parte de su vida actual. Abrió el cajón del aparador y encontró manteles doblados con una precisión casi obsesiva, servilletas bordadas que solo se usaban en ocasiones especiales que ya no ocurrían, y cubiertos guardados por si venía alguien. Esa frase volvió a aparecer en su mente con una claridad incómoda. Por si venía alguien. ¿Cuánto tiempo llevaba esperando ese alguien? ¿Y qué significaba realmente seguir sosteniendo una casa preparada para una vida que ya no existía? Esa idea empezó a desmoronar lentamente algo dentro de ella, no con violencia, sino con una insistencia silenciosa que resultaba imposible de ignorar. Decidió entonces hacer algo que nunca había hecho de esa forma: separar. No organizar, no acomodar, separar. Empezó a crear pequeños grupos sobre la mesa. Cosas que usaba, cosas que no usaba, cosas que no sabía por qué seguían allí. Este último grupo fue el que más creció, y eso la desconcertó más de lo que esperaba. Había objetos que no tenían historia clara, que no estaban ligados a un recuerdo específico, y aún así, habían permanecido durante años, ocupando espacio sin justificación. Eso le hizo darse cuenta de algo importante. No todo lo que guardaba estaba cargado de significado profundo. Muchas cosas estaban ahí simplemente porque nunca se había detenido a cuestionarlas, y esa revelación, aunque parecía pequeña, tuvo un impacto grande, porque si podía soltar lo que no tenía significado, tal vez también podría empezar a cuestionar lo que sí lo tenía, no para negarlo, sino para entender si realmente seguía siendo necesario sostenerlo de la misma manera. Volvió al dormitorio con una intención más clara, aunque todavía temblorosa. Se quedó de pie frente al suéter de su marido durante varios minutos, sin tocarlo al principio. Lo observó como quien mira algo que ya conoce demasiado bien, pero que nunca se había permitido analizar con honestidad. Ese suéter no era solo una prenda, era una presencia, era una forma de no aceptar del todo la ausencia. Durante años había funcionado como una especie de puente silencioso entre lo que fue y lo que ya no podía ser. Eileen siempre se había dicho que lo conservaba porque lo amaba, porque era un recuerdo, porque era importante. Y todo eso era cierto. Pero en ese momento, una idea nueva empezó a abrirse paso. Tal vez también lo conservaba porque no sabía quién sería sin ese vínculo físico con el pasado. La pregunta ya no era si el suéter era valioso. La pregunta era si mantenerlo allí, intacto, congelado en el tiempo. La estaba ayudando, o la estaba deteniendo. No lo retiró de inmediato. No fue un acto impulsivo ni dramático. Lo tomó entre las manos con una delicadeza casi ritual, como si cada movimiento necesitara ser consciente. Lo acercó ligeramente, percibiendo ese olor tenue que aún persistía, y por un momento sintió una punzada profunda, una mezcla de amor, pérdida y algo más difícil de definir. No lloró, no porque no quisiera, sino porque el llanto ya no era la forma en que procesaba las cosas. Había aprendido a contener, a absorber, a seguir. Pero esa vez fue distinto. No había urgencia. No había nadie mirando. Solo estaba ella, el objeto,
y todo lo que eso representaba. Se sentó en la cama con el suéter sobre el regazo y, en ese silencio denso pero honesto, empezó a entender que no se trataba de olvidar, ni de borrar, ni de traicionar lo vivido. Se trataba de dejar de sostenerlo de una manera que ya no le permitía avanzar. Y aunque todavía no sabía exactamente cómo hacerlo, por primera vez no sintió miedo de intentarlo. Aileen permaneció sentada un buen rato con el suéter entre las manos, sin moverse, como si cualquier decisión necesitara madurar en ese silencio antes de volverse real. La luz que entraba por la ventana había cambiado ligeramente, volviéndose más clara, más presente, y eso hizo que el tejido se viera distinto, menos como una reliquia y más como un objeto común que había cumplido su tiempo. Ese detalle, aunque mínimo, le provocó algo profundo. Empezó a ver con claridad que había estado cargando no solo recuerdos, sino responsabilidades emocionales que ya no le correspondían sostener de la misma forma. No se trataba de dejar de amar, sino de conservar el amor en formato de objeto. Esa diferencia, tan sutil como poderosa, fue el inicio de un cambio más firme. Con cuidado, dobló el suéter. No lo volvió a colgar detrás de la puerta. Lo dejó sobre la cama. Ese gesto, aparentemente pequeño, marcó un antes y un después. Por primera vez, algo importante no regresaba a su lugar habitual. A partir de ahí, el proceso se volvió más claro, aunque no más fácil. Aileen entendió que no podía hacerlo todo de una vez. Había una sobrecarga emocional que no se resolvía con fuerza de voluntad, sino con constancia. Fue entonces cuando, casi sin planearlo, empezó a trabajar en bloques cortos. Se dio 8 minutos, no más, 8 minutos para mirar, decidir y actuar. Al principio le pareció absurdo, como si ese tiempo fuera insignificante frente a décadas acumuladas. Pero ocurrió algo inesperado. Al limitar el tiempo, también limitó la angustia. Ya no tenía que resolver toda su vida en una mañana. Solo tenía que tomar pequeñas decisiones sostenidas. En esos 8 minutos, logró separar objetos, vaciar un cajón, cuestionar cosas que llevaba años sin mirar. Y lo más importante, terminó esos minutos con una sensación leve de avance, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era una revolución, era algo más valioso, consistencia sin agotamiento. Mientras avanzaba, empezó a notar otra verdad incómoda que nunca había considerado con claridad. Guardar cosas también tenía un costo, no solo físico, no solo de espacio, tenía un costo emocional constante. Cada objeto que permanecía sin sentido ocupaba no solo un lugar en la casa, sino también en su mente. Era como si su energía estuviera repartida en cientos de pequeños puntos que nunca terminaban de cerrarse, y eso la mantenía en un estado de fondo, una especie de cansancio permanente que ya había normalizado. Pero ahora que empezaba a ver, no podía dejar de verlo. Se dio cuenta de que conservar no siempre era cuidar. A veces era prolongar decisiones que nunca se tomaron, despedidas que nunca se hicieron, versiones de sí misma que ya no existían. Y en ese reconocimiento, algo cambió de lugar dentro de ella. Por primera vez, soltar empezó a parecerle una forma de respeto, no de pérdida. Fue en ese punto, cuando la casa ya empezaba a transformarse poco a poco, que Aileen sintió algo difícil de explicar. Una mezcla de alivio y vulnerabilidad al mismo tiempo. Como si al quitar capas externas también estuviera quedando más expuesta por dentro. Pensó, por un instante, que tal vez otras personas también estaban atravesando procesos parecidos en silencio, enfrentando cosas que nadie más veía desde afuera. Porque no siempre lo difícil es lo que duele de forma evidente. A veces lo más complejo es lo que se arrastra durante años sin que nadie lo note. Si esta historia te está tocando de alguna manera, quizás sea porque también estás sosteniendo algo que ya pesa más de lo que acompaña. Y compartirlo con alguien puede ser el primer paso para entenderlo mejor.
Eileen no lo dijo en voz alta, pero esa sensación de que no era la única atravesando algo así le dio una calma inesperada. Y con esa calma, siguió. Porque ahora ya no estaba reaccionando, estaba eligiendo. Después de ese punto, el proceso dejó de sentirse como algo improvisado y empezó a adquirir una forma casi consciente, como si Eileen, sin darse cuenta, estuviera construyendo su propio método para atravesar todo aquello. Ya no tomaba decisiones al azar. Empezó a clasificar las cosas, no por utilidad práctica, sino por el impacto emocional que tenían en ella. Había objetos que le generaban una paz suave, otros que le provocaban una tristeza densa y algunos que simplemente la dejaban vacía, sin emoción clara. Esos últimos, curiosamente, eran los más peligrosos, porque eran los que más espacio ocupaban sin ofrecer nada a cambio. Durante años, había pensado que lo difícil era desprenderse de lo que dolía, pero ahora entendía que lo más estancante era lo que no provocaba nada, lo que se quedaba por costumbre. Y así empezó a eliminar ese medio terreno donde todo parecía justificable, pero nada realmente necesario. Esa claridad, aunque exigente, le dio una sensación nueva. Estaba empezando a decidir desde quién era ahora, no desde quién había sido. Esa misma lógica la llevó nuevamente al cuarto del fondo, el espacio que más había evitado durante años. Abrió la puerta con una mezcla de determinación y respeto, como si supiera que lo que iba a encontrar allí no era solo desorden, sino partes completas de su vida que nunca habían sido cerradas. Se arrodilló frente a una de las cajas más antiguas y la abrió con cuidado. Dentro había juguetes, algunos con marcas de uso, otros casi intactos. Recordó manos pequeñas, tardes largas, risas que parecían no tener fin, pero esta vez no se quedó atrapada en la nostalgia. Observó esos objetos desde un lugar distinto. Ya no eran una extensión de su identidad como madre activa. Eran el registro de algo que ya había cumplido su ciclo. Y ese cambio de mirada fue profundo, porque implicaba aceptar que su valor no dependía de seguir siendo esa versión de sí misma. Con una respiración lenta, tomó algunos de esos objetos, los sostuvo un instante, y por primera vez no sintió la necesidad de conservarlos para que el recuerdo siguiera existiendo. Fue entonces cuando algo dentro de ella se reorganizó de una manera más firme. Eileen empezó a comprender que no estaba vaciando la casa. Estaba haciendo espacio para sí misma. Esa diferencia lo cambiaba todo. Ya no se trataba de perder, sino de recuperar. Cada objeto que salía no dejaba un vacío incómodo. Dejaba un espacio respirable. Y ese espacio empezaba a tener un efecto inmediato en su cuerpo, en su forma de moverse, incluso en la manera en que respiraba dentro de la casa. Caminaba por los mismos lugares, pero ya no sentía esa presión constante, ese peso invisible que la acompañaba sin que lo notara. Era sutil, pero real, y en medio de ese proceso, apareció con claridad el pensamiento que había estado gestándose desde el inicio. Los recuerdos no vivían en los objetos, vivían en ella. Y si vivían en ella, no podían perderse por dejar ir lo material. Esa comprensión no fue instantáneamente liberadora, pero sí profundamente tranquilizadora. El momento más intenso llegó sin previo aviso, como suelen llegar las cosas importantes. Estaba nuevamente en el dormitorio con el suéter doblado sobre la cama, cuando decidió que ya no podía posponer más ese gesto. Se sentó. Lo tomó entre las manos y cerró los ojos por unos segundos, no para evitar la emoción, sino para atravesarla de forma consciente. No había prisa. No había nadie esperando. Solo estaba ella, ese objeto y todo lo que representaba. Y en lugar de resistirse, hizo algo que nunca había hecho. Habló en voz baja. No fue un discurso elaborado, ni algo que hubiera preparado. Fueron palabras simples, casi torpes, pero completamente sinceras. Agradeció. Agradeció lo que había sido, lo que habían vivido, lo que ese objeto había significado durante tanto tiempo.
y luego, con una calma que no era ausencia de dolor, sino presencia de aceptación, lo dejó ir. No como quien pierde algo, sino como quien cierra un ciclo con respeto. Y en ese gesto, silencioso pero definitivo, Aileen sintió algo que no había sentido en años: ligereza. Después de ese momento, la casa ya no se sentía igual, aunque a simple vista todavía fuera la misma. No era un cambio inmediato ni espectacular. No había paredes pintadas ni muebles nuevos, pero algo en la atmósfera se había movido de forma definitiva. Aileen caminaba por los mismos pasillos, tocaba las mismas superficies, pero ahora había espacios donde antes solo había acumulación. Lugares donde el aire parecía circular mejor, donde la luz entraba sin chocar contra capas de cosas olvidadas. Y lo más curioso era que ese cambio externo reflejaba algo interno que también empezaba a ordenarse. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que la casa la empujaba hacia atrás. Ya no había esa sensación constante de estar rodeada por versiones antiguas de sí misma, observándola en silencio. Ahora había presente, un presente todavía frágil, todavía en construcción, pero real. Y eso, después de años de vivir casi exclusivamente en el recuerdo, era más significativo de lo que cualquier objeto podría haber sido. Esa misma tarde, Aileen hizo algo que llevaba años postergando sin darse cuenta. Se sentó en la mesa del comedor sin preparar nada especial, sin esperar a nadie, sin justificar ese momento como parte de una rutina pasada. Simplemente se sentó, apoyó las manos sobre la superficie despejada y se quedó ahí, en silencio, pero no en ese silencio pesado de antes, sino en uno distinto, más liviano, más abierto. Miró alrededor y notó que la casa ya no parecía una despedida interminable. Seguía habiendo recuerdos, claro, pero ya no estaban acumulados de forma caótica, ya no imponían su presencia. Ahora convivían con ella sin dominarla. Y en 1900, ese gesto tan simple, el de sentarse sin una razón externa, entendió algo profundo. No necesitaba llenar la casa para llenar su vida. Durante años había confundido compañía con acumulación, presencia con permanencia física. Pero ese día, en esa mesa, empezó a experimentar algo nuevo: estar con ella misma sin sentirse incompleta. Los días siguientes no fueron perfectos ni lineales. Hubo momentos de duda, de pequeñas recaídas, de objetos que le costaron más de lo que esperaba. No todo se resolvió en un solo día, pero algo esencial sí había cambiado en ese primer momento de quiebre. Ahora tenía una forma distinta de relacionarse con lo que la rodeaba. Ya no actuaba desde el miedo a perder, sino desde la intención de elegir. Y esa diferencia, aunque sutil en apariencia, transformaba completamente la experiencia. Empezó a abrir ventanas más seguido, a dejar entrar el aire sin preocuparse por lo que pudiera moverse o desordenarse. Empezó incluso a cambiar pequeños hábitos, como sentarse en 1900 lugares distintos de la casa, usar espacios que antes estaban bloqueados por objetos innecesarios. Era como si, poco a poco, estuviera reclamando territorio dentro de su propia vida. Y con cada pequeño gesto, esa casa dejaba de ser un archivo del pasado para convertirse, finalmente, en un espacio habitable en el presente. Aileen nunca habló de ese día como algo extraordinario. Si alguien le preguntara, probablemente diría que solo ordenó algunas cosas, que decidió deshacerse de lo que ya no necesitaba. Pero la verdad era otra, más profunda y difícil de explicar con palabras simples. Ese día no había organizado su casa. Había reorganizado su forma de estar en el mundo. Había entendido que el amor no desaparece cuando se deja de sostener un objeto, que la identidad no depende de conservar cada versión pasada de uno mismo, y que el tiempo no se detiene por más que uno intente rodearse de pruebas físicas de lo que ya fue. La casa seguía siendo la misma, pero ya no la contenía de la misma forma.
Ahora era ella quien habitaba el espacio, no quien era habitada por él. Y en esa inversión silenciosa, pero definitiva, encontró algo que no sabía que estaba buscando. Una manera nueva de seguir viviendo sin quedarse atrapada en lo que ya había terminado.